Algunos consejos para las lecturas de tarot de carácter o enfoque más predictivo. Como ser humano, a todos nos gusta tener certeza de lo que va a suceder. Tendré ese trabajo nuevo que quiero, acabo de conocer a esta persona, será una pareja estable, para mí me traerá felicidad. Tengo problemas económicos en la actualidad, ¿se va a resolver esta situación? ¿O ese resultado del juicio? ¿O quizás voy a aprobar o no el examen? Este tipo de preguntas de carácter más predictivo, que estamos esperando un sí o un no, hay que tratarlas con mucho cuidado. Te voy a dar unos consejos desde mi propia experiencia como tarotista profesional para que te ayude a enfocar bien este tipo de lecturas para evitar crear apegos y falsas expectativas. Bienvenido, bienvenida a la Escuela de Tarot Elena Kralovna. Vamos a hablar de esos consejos, de esos tips en las lecturas de carácter predictivo. Vamos con ello. La primera cuestión, esas preguntas que hacemos del sí o el no. Voy a aprobar este examen, voy a conseguir ese trabajo nuevo, este va a ser el hombre o la mujer de mi vida. Bueno, ese tipo de preguntas de si lo voy a conseguir sí o no. Claro, aquí ante este sí o este no, realmente el tarot puede contestar a un sí rotundo o a un no rotundo. Claro, esa es una cuestión que es compleja de abordar. Ante todo, quiero avisar que esta es una reflexión particular desde mi propia experiencia y es un enfoque que yo comparto con las personas que aprenden conmigo, con mis alumnos, desde la sensatez y desde lo que pienso que puede ayudar a otras personas. Ante las preguntas del sí y el no. ¿Voy a aprobar ese examen? ¿Voy a conseguir pareja? ¿O esta persona que he conocido va a ser el hombre o la mujer de mi vida? ¿Voy a cambiar de trabajo? ¿Este problema que tengo se va a solucionar? ¿Voy a vender mi casa? Son ese tipo de preguntas que estamos esperando un sí o un no. La persona que consulta el tarot esperando esta respuesta tiene sus ilusiones, sus esperanzas o bien sus temores ante la respuesta. Decir un sí o un no rotundo es muchísima responsabilidad. Y a veces tendremos una tendencia positiva muy clara o negativa muy clara, con unas cartas muy contundentes, y a veces la lectura se mostrará un tanto ambigua. Por lo que yo me quedaría en estas lecturas con qué acción proactiva puede hacer nuestro consultante o nosotros mismos cuando nos estamos leyendo las cartas. O bien, si la tendencia estamos viendo que es un tanto ambigua, aceptar que hay veces que no vamos a poder ver todavía o vislumbrar ese potencial futuro que se está gestando. Hay parte que depende de nosotros y otra parte que depende de terceros. O incluso en las lecturas de tarot, cuando estamos en una situación de desequilibrio emocional, que tenemos o muchas esperanzas o muchos miedos, puede influir en las cartas que salen y dar un resultado diferente o un resultado más complejo que en vez de darnos claridad a la situación, todavía nos crea un mayor problema. Por lo tanto, si nosotros estamos esperando un no rotundo, ahí entramos en conflicto. Decir a alguien un sí o un no rotundo crea falsas expectativas, apegos o le puede llevar al cielo al decirle, mira, sí, claramente esto se muestra de esta manera. O fíjate, esto no se va a conseguir. Bueno, yo creo que cuando hay una respuesta del sí o el no, es mejor en lo que hablábamos, ese enfoque de ver un alto porcentaje de posibilidades, es decir, la lectura se muestra claramente positiva o no. Hay cartas contundentes que nos puedan decir de que hay un número de posibilidades muy alto para que eso se dé o para que eso no se dé, o bien la lectura se muestra ambigua. Cuando nos enfrentamos a estas lecturas del sí o no, hay que tratarlas con muchísimo cuidado. Y yo me quedo con vamos a ver la tendencia de la lectura y sobre todo ver qué se puede hacer. A veces lo que hay que hacer es no hacer nada o simplemente aceptar y dejar fluir. Si estamos preguntando por el resultado de un examen, podemos ver la tendencia y si vemos que es una tendencia altamente positiva, le podríamos decir a esa persona, mira, hay muchas posibilidades y la tendencia se muestra claramente positiva. Dar un sí 100%, mira, vas a aprobar el examen, imagínate que luego por ciertas cosas que esa persona se ponga muy nerviosa y el día del examen toda esa tendencia positiva que habíamos visto en la lectura se puede dar al traste por la propia acción de ese consultante.
Entonces, ¿no es mejor hablar de tendencias y dejar siempre una posibilidad a que el resultado puede variar para no crear esas falsas expectativas? Esa es mi pregunta. Vuelvo a repetir que esta es una reflexión personal y creo que es un enfoque que nos puede ayudar a la práctica y al trabajo con el tarot pues de una manera más fácil, más sencilla, y que nos ayude a no apegarnos a esos resultados, ¿no? Vamos a ocuparnos de la acción, de lo que podemos hacer en este momento, en el momento presente, para que una situación se desarrolle o para evitar un mal mayor, y vamos a desapegarnos de ese resultado si no nos centramos en el momento presente. Esa es una idea que me gustaría luego que pudieseis dejar en los comentarios si os parece adecuada o no, o si la habéis practicado o qué pensáis. Es una reflexión personal que quería compartir con vosotros. Bien, ¿quiere decir que el tarot no nos puede contestar a un sí o un no? Yo creo que la tendencia que nosotros vemos, esos potenciales futuros que se están generando, pueden ser altamente positivos, pueden ser negativos o mostrar situaciones de stand-by. Y quedarnos con la esencia y no apegarnos a esos resultados de un sí rotundo o un no rotundo. Yo creo que siempre hay posibilidades de que las cosas cambien, y de hecho cuando nosotros vemos potenciales que se están dando de una manera muy positiva, a veces por las propias cosas de la vida, de las personas que consultan con nosotros o de terceros, se vienen al traste, se estropean. Podemos tener una lectura de pareja muy luminosa, donde se ve gran potencial entre estas dos personas, y por los propios miedos o inseguridades de uno de los componentes de la pareja, aunque tenga muy buen potencial, al final se da al traste. Y esto sucede igual que tenemos una tendencia negativa sobre un asunto, y si nuestro consultante o nosotros mismos nos ponemos en orden para ver qué se puede hacer y empezamos a cambiar nuestros pensamientos, emociones y acciones, podemos cambiar esa tendencia. Por eso lo del sí o el no, ¿por qué no nos centramos más en el momento presente y qué es lo que se puede hacer? Bien, otra de las cosas, cuando estamos viendo estas lecturas predictivas y nos aparecen figuras de la corte, las figuras de la corte no nos van a hablar de esos resultados, nos van a hablar de cómo se expresa, siente y actúa la persona que interviene en la acción, o en el caso de que la situación esté marcada por una figura de la corte, nos pueda hablar de esas cualidades que trae la figura de la corte para darnos esos aspectos, pero no nos está indicando un resultado a futuro. Por eso hay que interpretarlo de otra manera. Si estamos viendo como proyección de futuro, por ejemplo, un caballero de pentáculos, un caballero de oros, nos puede mostrar esa dedicación, ese trabajo, que esa persona que está en la acción puede tener esas cualidades. Esto es un ejemplo. ¿Quiere decir que no hay una proyección de futuro? No, simplemente que en la consulta de tarot ha sido relevante que apareciese esa carta y la tenemos que interpretar como lo que es centrándonos en qué persona interviene en la acción, cuáles son sus cualidades, pensamientos, sentimientos, emociones. Eso trae muchísima confusión en las lecturas, ver en la posición de futuro una figura de la corte. Esa es la aclaración que quería hacer. Podemos luego sacar una carta extra. Si así nos resuena y le encontramos sentido, podríamos sacar una carta extra, dependiendo siempre de pregunta-contexto y de cómo estemos haciendo la lectura. Bien, ¿qué más? Las preguntas de ¿cuándo va a suceder algo? Bueno, ¿y esto cuándo se va a solucionar? ¿Va a ser esta semana, dentro de 15 días, dentro de un mes? Claro, necesitamos certeza, queremos saber con exactitud el tiempo y el desarrollo de algo. Se pueden hacer preguntas, por ejemplo, por épocas o por tiempo, ¿no? Decir, bueno, va a ser en este mes, va a ser en el mes siguiente. En el tarot pienso, y desde la experiencia es como yo trabajo, prefiero centrarme en proyecciones a corto plazo. Porque si nos vamos a muy largo plazo, hay muchísimas cosas que pueden variar esa tendencia, que pueden hacer que lo que en un principio aparece en las cartas del tarot pueda cambiar por nosotros mismos, por nuestro entorno, por cosas de terceros. Entonces, irnos a muy largo plazo realmente no nos es útil en el momento presente. Sí que en el tarot predictivo, más tradicional, se hablaba de largos periodos de tiempo, pues te va a pasar esto en un año, en tal.
pero pienso que en la época en la que estamos es más útil ver proyecciones a corto plazo. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es la tendencia que está viniendo? ¿Qué es lo que puedo hacer para que esto vaya hacia adelante o no? Ver cómo se está moviendo, si se mueve, si no se mueve, si es más positivo, si es más negativo. Porque está demostrado, y así lo sabemos, que con nuestros pensamientos, emociones y acciones cambiamos el futuro, lo estamos creando a cada instante. Por eso la información fresca que nos da el tarot nos viene bien para ir cambiando todo eso. Si estamos preguntando por algo a largo plazo, pueden pasar miles de cosas que pueden dar al traste con esa primera proyección que hemos visto. Yo tengo muchos clientes que antes de empezar a consultar conmigo venían pues de otras consultas en las que les habían dicho, pues mira, te va a pasar esto en 6 meses, en 1 año, y bueno, la verdad es que nunca les pasaba eso. Entonces me lo comentaban, no, es que me dijeron. Bueno, también yo ahí no me meto y respeto muchísimo a los tarotistas profesionales, sea el enfoque que tengan, ¿no? Pero sí es curioso cuando dicen, no, es que me dijeron. Bueno, claro, es que cuando nos vamos a largos periodos de tiempo. Entonces, podemos preguntar sobre, va a ser en este mes, el mes siguiente, a ver cómo vemos la tendencia, pero lo del cuándo, yo me fijo en si hay cartas de movimiento o no, y en las primeras cartas de la lectura. Si tenemos una lectura con muchísimas cartas, claro, lo normal es que al final, por probabilidad, aparezcan esas cartas que nos están diciendo de esas posibilidades de que eso vaya a suceder, ¿no? Pero claro, nos estamos alejando mucho del comienzo y ahí es cuando ya esos potenciales futuros que a veces se empiezan a mostrar, pues no pueden llegar a darse por ciertas circunstancias. Entonces yo me centraría en las cartas que nos hablan de si algo avanza o no, de si algo se muestra claro o no. Si hay cartas que nos están avisando de que hay movimiento, de que hay rapidez, de que hay dinamismo en la lectura, podemos decir que eso se acerca pronto. Si vemos que cartas de bloqueo, pues ya sabemos que la situación está estancada. ¿Cuándo se va a desbloquear o cuándo va a venir? Eso nos sigue generando expectativas. Si tú le dices a una persona que la casa la va a vender el mes que viene, oye, a lo mejor sí, y ojalá si la persona está esperando vender su casa que sea lo antes posible. Pero si nos atenemos a un tiempo en concreto y no es demasiado fiable el tarot para eso, claro, podemos crear falsas expectativas. La persona está viendo que, oye, que se está acabando el mes, que me dijeron que iba a vender la casa. Sí, estamos viendo esa venta de la casa y estamos viendo, bueno, pues a ver cómo está haciendo la gestión, cuál es la energía de la casa. Vemos si va a haber entrada de dinero o no. Pues podemos decirle a esa persona, si estamos viendo cartas muy favorables, que sí que la casa tiene bastantes posibilidades de que se vaya a vender y no tardando mucho, porque las cartas se están mostrando en las primeras que aparecen en la lectura. Claro, si vamos desarrollando y tirando cartas, a lo mejor en la carta número 20 nos aparece ya por fin el dinero que nos va a entrar. Pero claro, eso ya desvirtúa mucho lo que es la lectura. Entonces, ¿podemos preguntar por tiempo? Sí, pero yo os aconsejo, vuelvo a decir que esto es una reflexión personal, que nos atengamos a cortos periodos de tiempo, a ver cómo se muestra la tendencia, cómo se muestra la energía y sobre todo qué podemos hacer, que eso es clave. Meternos en la cabeza que somos co-creadores de la realidad es clave para crear el futuro que queremos. Entonces tenemos una venta de una casa, pues vamos a ver qué podemos hacer para ayudar a que se venda esa casa. Y ahí están esas preguntas que yo os invito a que reflexionéis sobre cada situación que estamos preguntando. ¿Qué más podría preguntar? A lo mejor estamos utilizando esas preguntas o esas tiradas prediseñadas, esas lecturas prediseñadas, que son las que tienen esas posiciones fijas, pues una cruz sencilla, una cruz celta, hay miles de lecturas para estudiar y para aplicarlas, pero que luego sepamos preguntar bien. De una lectura que hemos hecho, ¿qué más matices? Por ejemplo, la publicidad de cómo se está vendiendo esa casa, ver la energía que tienen las inmobiliarias o ver si la persona todavía tiene algún anclaje a nivel de recuerdo y emocional con esa casa que esté impidiendo venderla. Hay muchísimos matices que se pueden sacar para esclarecer un tema. Y ahí es cuando estamos hablando con esa persona que consulta con nosotros o nosotros mismos cuando estamos haciéndonos la lectura.
Y ahí nos va a dar pistas de qué es lo que se puede hacer. Preguntas muy a largo plazo en el tarot. Es otro de las cosas que se preguntan en el tarot cuando lo utilizamos de carácter predictivo y que la información que nos pueden dar pues nos puede crear confusión. El preguntar, ¿me voy a casar o no? Imagínate que no tienes ni siquiera pareja y estás pensando si te vas a casar o no y lo estás preguntando al tarot. Por probabilidades pueden ser sí o no. Imagínate que tú veas claramente que no. Entonces ya piensas que no te vas a casar nunca. Bueno, si te quieres casar, pues primero tendrás que encontrar una pareja, ver si hay posibilidades de casarte, todo ese tipo de cosas. O tendré un buen trabajo y dejar esa contestación al tarot. Pues estás estudiando la carrera o estás haciendo una formación. ¿Voy a tener trabajo de esto? Bueno, hay muchos pasos que hay que dar antes. Podrías preguntar si forma parte de tu camino de vida, qué podrías hacer para ir viendo, enfocando ese camino profesional o en el caso de la pareja, pues empezar a buscar esa pareja y realmente, pues si quieres casarte, pues ponerte con ello, ¿no? Entonces, esas lecturas a muy largo plazo, o me voy a ir a Egipto, que quería hacer ese viaje dentro de 3 años, pues es que pueden pasar de todo. Imaginaos, ¿no?, lo que ha pasado con la pandemia, pues imagínate que el tarot te dice que sí, de repente pues viene otra cosa de estas y nos impide viajar. ¿El tarot se equivocaba? La cuestión es que esas preguntas no nos van a servir, son muy a largo plazo y por probabilidades pues puede pasar de todo. Sí podemos preguntar qué energía lleva esa idea de viajar, por ejemplo, cuáles serían los pros, los contras. Podemos hacer ese tipo de preguntas. Sí, o ay, me encantaría trabajar de esto. Tenemos una idea de lo que pueda resultar ese trabajo, de cómo nos podríamos sentir, pero realmente a lo mejor no lo conocemos. Pues podemos hacer esas preguntas. Pues me sentiría bien, qué aspectos positivos tiene este trabajo para mí, qué necesitaría hacer, y con ese tipo de información ir dando más realismo a esa idea, ¿no? Ir concretando cosas, ir dando pasos. Por eso, esas preguntas a muy largo plazo, sinceramente, ¿sirven? Eso es una pregunta que quiero que te hagas. Cada vez es cierto que se hace menos, porque cada vez conocemos más para qué se utiliza el tarot y ya todos no estamos esperando esa certidumbre de a largo plazo de me casaré, tendré hijos, tendré un trabajo maravilloso, dinero, un chalet con perro, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Aquí estoy bromeando, pero que a todos en el fondo pues nos gustaría saber, claro que sí, a mí también, pero hay que quedarnos en el momento presente. Eso es una de las cosas que nos pueden ayudar más, momento presente y una proyección de futuro a corto plazo. Las preguntas estas de a 2, 3 años, 4 y ¿me pasará esto? Bueno, pues vamos a centrarnos en lo que podemos hacer ahora y si quieres realmente que algo suceda, pues ponte con ello y utilizar el tarot para que te aconseje a ver qué es lo que puedes hacer, cómo debes enfocarlo, en fin, todo ese tipo de cosas, lo que hay a favor, lo que hay en contra, bueno, todo eso. Por lo tanto, el tarot predictivo hay que aceptarlo porque es una de las partes importantes del tarot y que a todos nos gusta y que todos los enfoques del tarot son útiles y son prácticos y no hay que echar por tierra la parte de adivinación y de ese carácter predictivo porque estamos asomándonos a tendencias y hay que respetarlo y hay que aceptarlo. El tarot terapéutico está muy bien, el tarot psicológico, el tarot evolutivo, el tarot kármico y el tarot predictivo, todo en conjunto es tarot. Y bien utilizado es una herramienta maravillosa de esa conexión con nuestro yo más sabio, con nuestros guías espirituales y para asomarnos a esas tendencias de futuro. Esos son unos pequeños consejos. No utilizar el tarot para mediatizarnos, ni para crear apegos, ni para crear falsas expectativas. Los síes o no es rotundos. Vamos a quedarnos con lo que podemos hacer para que algo se dé o aceptar que algo no se da, qué es lo que podemos poner de nuestra parte, cuáles son los avisos y advertencias que recibimos de la lectura de tarot, cómo se ve el panorama, cuáles son los aspectos. Y teniendo una mente flexible y abierta y ocupándonos de la acción y desvinculándonos del resultado, pues el tarot nos va a ayudar muchísimo mejor. Esta es una reflexión particular que os quería compartir. Espero que os haya gustado, que os ayude a todas aquellas personas que amáis, como yo amo el tarot, y que lo practicamos y estudiamos cada día. Y que como en mi caso, pues es parte de mi camino de vida y de mi profesión. Así que nada, os leo los comentarios.
Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir, por seguirme vídeo tras vídeo, que nos vemos aquí muy prontito en este canal. Y cómo no despedirme, pues ya sabéis, con esa frase que me encanta, que es la de Océanos de amor para todos. Un beso enorme y aquí nos vemos muy prontito.